Vamos a saludar a uno de los protagonistas del acuerdo, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Egunon. Egunon, ¿qué hay? Buenos días. ¿Está usted 100% plenamente satisfecho con el acuerdo? Hombre, si estuviera 100% satisfecho, seguramente no hubiéramos llegado a un acuerdo, porque como todo acuerdo, pues conlleva pues una serie de intercambios, de transacciones, de materias que se han quedado para abordar más adelante, como se comentaba ahora, pero sí estoy razonablemente satisfecho con el acuerdo, porque creo que cambia la línea de trabajo sobre las pensiones de los últimos 8 años, ¿no? Yo creo que en España, desde las reformas de la austeridad, se planteó que ante la evidencia de que va a haber muchos más pensionistas en el futuro y muchas más pensionistas que van a cobrar pensiones de más cuantía y que van a vivir más años y por tanto la van a cobrar durante más tiempo, la resolución de esta ecuación pasaba por un recorte generalizado de las pensiones, y esta fue la reforma del año 2013, no revalorizarlas con la evolución de los precios, con el IPC, y el llamado factor de sostenibilidad que estaba pensado para que cuando incrementase España la esperanza de vida se redujeran las pensiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues creo que hemos roto este esquema, se derogan esos dos factores y se abre un nuevo paradigma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es que ante la evidencia de que va a haber más pensionistas que cobren pensiones más altas y durante más tiempo, hay que actuar sobre la estructura de ingresos de la Seguridad Social. Hay que sacar gastos que estaba cubriendo la Seguridad Social hasta ahora, hay que culminar lo que llamamos la separación de fuentes de las pensiones y hay que garantizar que desde los poderes públicos, se va a permitir, se va a garantizar ese cobro de pensiones suficientes en los próximos 27 años, es decir, hasta que nos jubilemos todas las generaciones del baby boom en torno al año 2048, ¿no? Y por eso se ha pactado la derogación de las medidas del año 2013 y un paquete de ingresos que tienen que desarrollarse en los próximos años y otra serie de medidas que, como bien se apuntaba en la mesa, todavía habrá que desarrollar en una segunda fase de la negociación. Y por eso estoy razonablemente satisfecho. Creo que es un acuerdo que lanza un mensaje de legitimidad y de confianza en el sistema público de pensiones, pero no solo para las actuales personas pensionistas, o no exclusivamente, sino particularmente para las próximas generaciones. Recortar un 21% la pensión aquí en adelante la jubilación es uno de los asuntos en los que ha tenido que ceder su sindicato. No, porque no es exactamente, es decir, lo que ha ocurrido con la jubilación anticipada es que el gobierno hacía un planteamiento que ya se viene desarrollando desde hace años, y es que cada vez la edad efectiva de jubilación, la edad a la que de verdad de media la gente se jubila, que son los 64,7 años, se vayan aproximando a la edad legal, a la edad legal de jubilación, que está entre los 65 y los 67 años, estará en función de las carreras de cotización. Y para hacer esto se han tomado una serie de medidas sobre las jubilaciones anticipadas, pero estas medidas son muy equilibradas y son medidas que en realidad la mayor parte de los coeficientes de reducción de la gente que se jubila antes de los 65 años, la mayoría se mejoran realmente, se mejoran todos en las jubilaciones anticipadas involuntarias, en las forzosas, y se mejoran la mayoría en las jubilaciones anticipadas voluntarias, ¿no? Y luego lo que se ha planteado es una serie de medidas sobre las bases máximas de cotización, sobre las pensiones máximas, que es verdad que podrían tener ahora un efecto duro de recorte de pensión, pero que no van a entrar en vigor hasta dentro de 2 años, se van a desarrollar en 10 años posteriores, pero ese efecto va a ser neutralizado por algo que hay que hacer en la segunda fase, y es el incremento de las bases máximas de cotización. Es decir, que los salarios que están por encima de esas bases máximas, los 4.000 euros que ahora mismo están topados como por lo que se cotiza, luego no se cotiza más, destopar esas bases va a hacer que ese efecto sea amortiguado y, por tanto, en ese terreno también es muy equilibrado el acuerdo. Se liga la subida de las pensiones al IPC, que era desde luego un objetivo de muchísimos pensionistas, aunque es cierto que aquí los sindicatos ELA y LAB dicen que al final esta reforma va a suponer recortes, por lo de la anticipada, pero también por el sistema de cálculo. ¿Esto puede ser así, que a largo plazo supongan recortes estas medidas? No, evidentemente no. Evidentemente el sistema de revalorización con el IPC garantiza eso, que las pensiones van a crecer lo mismo que sube la inflación media del año anterior. Si algún año esa inflación media es negativa, que no suele ocurrir, pero podría ocurrir, no se minora la pensión, es decir, no hay que devolver, como en un principio se planteó en la mesa, en 3 años ese desvío a favor de las personas pensionistas, y no hay ninguna posibilidad de que se pierda poder adquisitivo. De hecho, nosotros hemos hecho un cálculo, si cuando en los años 90 entró
la revalorización de las pensiones con el IPC, si se hubiera aplicado este modelo que hemos pactado hoy, incluso las pensiones tendrían un pelín más de poder adquisitivo. Estaría prácticamente igual, pero tendrían un pelín más de poder adquisitivo. Por tanto, no sé dónde ven ahí el riesgo de pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que esta es una de las medidas estrellas, porque fue lo que motivó en gran parte la reacción perfectamente comprensible de las personas pensionistas de este país, porque claro, vieron que en años muy complicados de economía muy débil, donde tuvieron que ayudar a sus familias, pues encima se les revalorizó las pensiones en un 0,25 y perdieron poder adquisitivo en algunos años. Bueno, pues esto lo hemos revertido y se vuelve a recuperar, que las pensiones evolucionarán en función de cómo evolucionen los precios. Hay quien critica hoy en la prensa que esta reforma deja en el aire la sostenibilidad del sistema de pensiones, que en el fondo ahí está el problema. ¿Esto es así? ¿Lo comparte o no? Claro, es que esta reforma lo que va a abrir es un debate. He estado ahora ojeando un poquito los periódicos. Abre el debate, ¿no? Abre el debate. Aquí hay quien plantea que el sistema de pensiones en España, aunque sea un sistema público, pero tiene que ser un sistema de mínimos y que se tiene que financiar solo con las cotizaciones que cada persona va metiendo en cada momento en la seguridad social. Es decir, es una especie de concepto de casi individual de cómo se tienen que sufragar las pensiones del futuro. Y son las posiciones que pretenden, que cuando hablan de sostenibilidad están diciendo que ante el hecho que yo decía al principio de la entrevista, que va a haber millones de pensionistas de más, un 40% de más, que van a cobrar pensión durante más tiempo y de mayor cuantía, lo que hay que hacer es reducir la pensión media para que sea sostenible el sistema. Claro, lo que pasa es que en España, digan lo que digan, no está escrito en ningún sitio que las pensiones del futuro se tengan que garantizar y pagar solo con cotizaciones sociales. Se pagarán en función de lo que cada persona haya cotizado, porque tenemos un sistema contributivo, es decir, hay que tener una pensión en función de lo que se contribuye para evitar comportamientos indeseados, como por ejemplo ha pasado en el régimen de autónomos, donde el 85% cotiza por la base mínima, o casi el 85%, y luego en los últimos años se mejoran las bases de cotización para acceder a una pensión más alta. Bueno, pues estos comportamientos no deben darse porque no son solidarios y por tanto tiene que haber una relación directa entre lo que se aporta y lo que se percibe. Pero eso no quiere decir que solo haya que financiarlo con las cotizaciones sociales. Porque si esto fuera así, en efecto, seguramente en el año 2040, 2045, donde va a haber muchísimos millones más de personas pensionistas, porque todos los baby boomers vamos a estar jubilados, pues entonces las cotizaciones no darían. Pero no se tiene que dejar solo de las cotizaciones, es decir, el trabajo genera economía, genera bienestar, genera recursos, genera impuestos que tienen que pagar las empresas y hay más maneras de contribuir a financiar esas pensiones que luego, a partir del año 2048, bajarán en su cuantía total porque se jubilará menos gente, ¿no? Pero aquí la respuesta que hay que dar es si España como país está por la labor, en los años de mayor gasto de pensiones, de dedicar aproximadamente 14 euros y medio o 15 euros de cada 100 que produce en pagar pensiones, que es lo que nos vamos a gastar del porcentaje del PIB, es decir, subir 3 puntos y pico, casi 4 puntos de PIB en pagar pensiones. Esta es la respuesta que hay que dar y en opinión de los sindicatos, en opinión de comisiones obreras, pues merece la pena porque hay que mantener ese sistema público con garantías ahora y en el futuro. Y ese es el debate de fondo y sabemos que va a ser un debate duro porque hay muchos intereses económicos que van a emerger ahora para criticar este acuerdo desde esas posiciones liberales o que pretenden hacer negocio de las pensiones. Claro. Oye, el debate está abierto, usted lo ha dicho, pero ¿qué supone la eliminación del factor de sostenibilidad y cómo se va a sustituir o qué lo va a sustituir? Esto no lo sabemos porque no ha estado una propuesta encima de la mesa, pero el factor de sostenibilidad suponía que, según aumentaba la esperanza de vida, había una fórmula que reducía la pensión primera. Y ahora se va a negociar un índice de equidad intergeneracional, se va a negociar, no quiere decir que se vaya a llegar a un acuerdo, pero sí, al menos que se va a negociar, donde en nuestra opinión tienen que operar más factores. Es decir, partiendo de la base esa de que por la pirámide de población va a haber un 40% más de pensionistas de aquí al año 2048, hay que introducir fórmulas para garantizar que estas personas tienen una pensión adecuada. Y en ese índice no se puede contemplar solo la evolución de la esperanza de vida, porque si no volveríamos a hacer caer las pensiones. No puede ser, esto no va a ser un índice que sea como el factor de sostenibilidad, pero llamándose de otra manera, o al menos no lo va a ser con el beneplácito de comisiones obreras, y creo que tampoco es la intención del gobierno, pero en este momento no hay ninguna propuesta encima de la mesa. Una duda técnica, ¿el acuerdo afecta al contrato relevo?
No, o sea, es una de las cuestiones. Nosotros pensábamos que había que revisar esto porque había perdido vigencia en los últimos años, se estaba utilizando menos, estaba menos incentivado, y es una de las cuestiones que no se han abordado, se han dejado para más adelante. Y una más ya sobre otro asunto, el hecho de que los interinos vayan a pasar a ser indefinidos no fijos tras 3 años de contrato, así lo dijo ayer el Tribunal Supremo, que cambia su doctrina, se corrige a sí mismo. ¿Qué lectura hace de esta noticia? Bueno, yo creo que este es un tema que hay que resolver y hay que resolverlo políticamente. Nosotros estamos instando al Gobierno a buscar una resolución que combine 2 elementos que aquí están aparentemente en discordia, pero que hay que llegar a una situación de síntesis, ¿no? Es la reivindicación lógica de personas que llevan muchos años en posiciones de interinidad, rotando por contratos en empresas o en administraciones públicas directamente, que es una situación absolutamente inconcebible, y estamos hablando de muchos cientos de miles de personas, y hay que facilitar el acceso de estas personas a los puestos en los que vienen trabajando hace muchos años, pero a la vez hay que combinarlo con que el acceso a la administración tiene que hacerse bajo unos parámetros de igualdad, de publicidad, y en fin, se pueden buscar fórmulas a través de los concursos oposiciones en los que, además de mejorar las plantillas, además de incrementar los ratios, se valore de forma adecuada, se pondere de forma adecuada pues esa antigüedad que puedan tener estas personas interinas. Y yo creo que esto habría que resolverlo mediante un gran acuerdo político, no tanto mediante sentencias. Pero bueno, el Gobierno ha querido esperar a la sentencia y ahora habrá que recapitular las negociaciones, pero nuestra opinión pasa por eso. En primer lugar, por eliminar las tasas de reposición, es decir, por mejorar las plantillas del sector público, que falta hacen y se ha demostrado en esta pandemia, y luego buscar elementos de consolidación de plazas donde se combinen la legítima reivindicación de las personas interinas con cumplir los servicios de mérito, igualdad y capacidad que requiere el acceso a la función pública. Y esto se puede hacer de una forma equilibrada si hay voluntad, pero ya veremos a ver. Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por atendernos esta mañana aquí en directo en Boulevard, en Radio Euskadi.